mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet. Para tejer esta faldita de verano vamos a necesitar un algodón, el que vosotros queráis utilizar. Yo estoy utilizando un algodón con un aspecto un poco rústico. Además me ha encantado que trae mucha cantidad la madeja. Es una madeja de 200 gramos. Esto lo he conseguido en Etnolanas y Labores, se llama la web. ¿Vale? Y lo tienen ahora en promoción y ya os digo que son 200 gramos la madeja. Así que súper bien para trabajar una pieza como esta que yo creo que con los 200 gramos vamos a tener suficiente. De todas formas, os pondré en la cajita de descripción la cantidad exacta que se haya llevado, ¿vale? Recomiendo la agujita de 3, 3,5. Yo voy a trabajar con la agujita del 3,5. Necesitaremos una tijera y una cinta métrica también. Este material es 75% algodón, 25% acrílico. Trae 200 gramos, como os digo, y 550 metros. Viene de Ucrania este algodón. Lo distribuyen aquí en España, pero se ve que no es de aquí, es de Ucrania. Bueno, podéis utilizar el algodón que queráis y os recomiendo este grosor para una agujita del 3, 3,5. Vamos a empezar. El patrón de esta falda es súper sencillo, ya veréis. Lo que tenemos que tener en cuenta en un principio es nuestra medida de cadera más que de cintura, porque realmente nos tiene que pasar por ahí, por la cadera, y siempre la cintura es más fina. Luego en cintura pondremos un elástico y además un cordoncito para atarnos. Pero la falda será totalmente con la misma medida de cintura al largo que queramos. No tenemos que hacer disminución ni nada. La haremos en recta y luego ya haremos lo que os comento, pondremos la cintura un elástico y además un cordoncito para atarnos y ya con eso nos la ajustamos. Tenemos que tener en cuenta nuestra medida. Yo estoy haciendo una talla M, una 38, pero lo suyo es que os toméis vosotros la medida. Cada circulito de esto que vamos a montar nos va a medir 8 centímetros. Entonces, lo ideal es, yo me la estoy haciendo de 80 centímetros porque voy a montar 10 circulitos. Os medís la cadera y, bueno, más o menos la medida que os dé, porque realmente a mí me da más de 80 centímetros. Lo que ocurre es que luego tenéis que tener en cuenta siempre que esto tira bastante, entonces tampoco lo podéis hacer de la medida exacta porque os va a quedar luego grande. Entonces yo de cadera más o menos tengo 95, 94, 95, con 80 no me he medido directamente lo que he hecho, si os digo la verdad. Os lo estoy haciendo así para que tengáis vosotros una referencia, pero realmente yo no me he tomado medidas. Yo lo que he hecho es ir montando círculos y poniéndomelo y viendo qué cantidad de círculos es la que me viene bien a mi circunferencia. ¿Vale? Cuando tengáis, como lo vamos a ir montando, conforme lo vamos haciendo, os vais midiendo que lleváis 10 y ya os viene bien. Pues ahí paráis, que necesitáis, veis que os queda corto, hacéis uno más, hacéis 11. Si os queda grande, a ver, hacéis 9, 8. Esto es muy relativo. Esto sacáis la talla que queráis, realmente. Vamos haciendo círculos, vamos uniendo y nos vamos midiendo cuando tengamos una cantidad de círculos aproximada y ya vemos. Una vez que tengamos montados los círculos, los cerraremos y tendremos ya nuestra cintura, digamos. Y toda la falda irá en recto hacia abajo. Después de tener esto montado, van una serie de vueltas. Yo ya tengo la falda muy avanzada. Mirad, es que es tan sencillo de explicar que ya la tengo casi hecha. Realmente os tengo que explicar lo que ya he hecho aquí y es repetirlo. Entonces yo empecé haciendo esta hilera de círculos que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 5 para atrás. Tengo 10 en total. Cuando ya los he tenido terminado de unir, como estoy haciendo aquí, en esta última fila que estoy haciendo ya, para acabar con el largo, pues le he dado una vuelta, ya os explico cómo, en punto alto, otra vuelta en punto alto y otra vuelta que va con puntos bajos, medios, altos y altos para intentar que quede lo más recto posible, porque siempre con los círculos nos va haciendo un poco de onda. Lo mismo que se hace en la parte de arriba, se hace en la parte baja del círculo. Volvemos a repetir otra tira exactamente igual y luego la uniremos de esta forma, ¿vale? Entonces, como son 3 tiras las que deberíamos de hacer para el largo que aparece en la imagen en la que yo me he inspirado,
Si lo queréis más largo aún, es hacer otra tira más. En vez de 3, 4, yo ya estoy haciendo la tercera. Me falta terminar, que tengo 7 círculos hechos. Como son 10, me faltan 3 más. Los hago con vosotras. Y repito lo que ya he hecho aquí. Las vueltas que me hacen falta arriba, las vueltas que me hacen falta abajo. Bueno, lo primero será unirlo, cerrarlo cuando tenga los 10 y luego las vueltas que me faltan arriba, las vueltas que me faltan abajo. Y acoplarlo a la falda. O sea que lo que voy a hacer ahora con vosotros se repite por 1, 2 y 3 veces y las uniremos. Las 3 piezas las uniremos. La unión es muy sencillita, yo os explico cómo se hace. Y tendríamos la falda casi hecha. En la imagen aparece una especie de ondas o medio abanicos que a mí no me hacen mucha gracia como lo han hecho. Yo lo voy a cambiar un poquito. Lo voy a imitar un poco realmente, pero le voy a dar mi toque ahí, ¿vale? La cintura, si me gusta como se la han puesto, la pondré igual. Pues empezamos haciendo nuestro primer circulito, haciendo un anillo mágico. Ahí he hecho una cadena, hago un par de ellas más para tener el primer punto alto. Tenemos que tener dentro del anillo mágico un total de 16 puntos altos. Llevo 3, 4, 5, así hasta 16. Y cuando tengamos los 16, cerramos el anillo mágico. Nos vamos aquí a este primer punto que hicimos con las cadenas. La tercera cadena hago un punto deslizado. Cerramos bien. Y vamos a hacer la segunda vuelta del círculo. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas. Y en este primer punto, el que hicimos de las 3 cadenas de subida, ahí mismo hacemos otro punto. La vuelta entera será haciendo 2 puntos en cada punto. Nos vamos al segundo y hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. Siguiente, 2 puntos altos. Pues así la vuelta entera. Teníamos en un principio 16 puntos altos, tendremos al final 32 en esta segunda vuelta. Finalizo con mis 32 puntos altos. Aquí en la tercera cadena, punto deslizado. La tercera vuelta de nuestro círculo. Esta es la última ya. El círculo se compone de tres hileras. Esta vuelta se hace haciendo un punto alto, que ya lo tengo aquí con las 3 cadenas, y en el siguiente punto haciendo un aumento. Hacemos 2. El siguiente punto, 1. El siguiente, 2. Siguiente, 1. Siguiente, 2. Aquí vamos alternando los aumentos. Iniciamos con 3 cadenas que equivalen a un punto alto. En el siguiente hacemos un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, aumento, punto alto, así la vuelta entera. Acabaremos en el último punto nos tiene que encajar el aumento y luego ya vendría aquí el punto alto que tenemos para cerrar. En total tendríamos 48 puntos. Pues cuando finalicemos con nuestros 48 puntos, igual, cerramos. Punto deslizado ahí la tercera cadena. Voy a hacer una cadena y lo dejo ahí. Bueno, si es el primero, ya lo cortáis. Cortáis la hebra y hacéis un segundo. Ya a partir del segundo no cortáis la hebra porque vais a utilizar esa misma hebra para hacer las uniones. Para unir al siguiente que hagáis, el siguiente que hagáis, dejáis la hebra para unir con el siguiente y así. Una cosa que os voy a explicar antes de nada, cuando tengáis el círculo hecho, hacéis otro y lo unimos
en el espacio que queráis, porque no tendremos que tener nada en cuenta en los dos primeros. A partir del tercero, sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mirad. Pero es algo muy sencillo, lo que os voy a explicar. Tenemos que tener en cuenta la distribución de esos 48 puntos, que van a ir 14 arriba, 14 abajo, con lo que nos quedan, serían 28 en total, con lo que nos quedan 20, que irían distribuidos en las uniones con 10 y 10. Entonces, cuando hagamos nuestros dos primeros círculos, eso no lo tenemos que tener en cuenta, unimos donde nos parezca, donde queramos. Pero una vez que ya empecemos a unir terceros, sí que tenemos que tener en cuenta, veréis que yo que voy por aquí, mirad, tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, voy a unir el octavo con vosotros. Pero imaginaros que tengo estos dos primeros unidos, que ya os digo que ahí no tenéis que tener nada en cuenta. A partir del siguiente sí, y ya los demás también. Tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos que dejar 14 puntos. Y en el número 15 hacemos los 10 siguientes en la unión. ¿Cómo cuento? Pues teniendo en cuenta el que tengo cogido ya y el que no. Este parece que lo tengo cogido, pero realmente este es que me desplaza. Este es el de las 3 cadenas, y yo para unir, ahora vais a ver por qué me desplazo al siguiente, entonces este sí que lo tengo que contar. ¿Vale? Ahora cuando una este entenderéis por qué. Voy a contar 14 puntos hacia allá, desde el punto de las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en el 15 donde 1. Aquí tengo 14 puntos que me dejo en espera, que irá luego en la parte de arriba. La parte de arriba o la de abajo, porque son las dos iguales. Voy a dejar ahí marcado ese punto para saber que ahí es donde 1. 1 de ahí hacia abajo. Cojo mi círculo recién terminado, que le he hecho una cadenita. Lo giro del revés. Estoy en el punto justo encima de las cadenas. Me voy a desplazar al siguiente. ¿Veis? Por eso os digo que después hay que contarlo en la parte de arriba ese. Porque aunque parezca que está pillado, porque realmente es donde he cerrado y tiene una tensión ahí, está cogido, pero no va a estar unido. Ese estaría libre para hacer aquí arriba. Me introduzco en el siguiente, dejo el de las cadenas, introduzco en el del siguiente. Me voy a este que acabo de marcar, que es el número 15, y a partir de ahí empiezo a hacer puntos deslizados. Me he deslizado uno, me voy al siguiente, hacia abajo, me he deslizado 2, siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí hago una cadena y cortamos la hebra. Y ya tendríamos el círculo unido a la tira. ¿Qué hay que hacer ahora? De nuevo, otro círculo de las 3 vueltas. Cuando lo terminemos, contamos aquí arriba. ¿Veis? Este parece que está cogido, pero yo este no lo he unido. Está unido a partir del siguiente, porque aquí me deslicé a este, ¿vale? Entonces lo tengo que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el 15 hago así, o pongo un marcador, como queráis. Dejo ese punto para saber que desde ahí tengo que deslizarme 10. Cuando termine el siguiente circulito, pues vuelvo a hacer lo mismo. Si habéis dado cuenta, yo lo que hago es coger el círculo una vez que lo termino, lo vuelvo del revés y así los enfrento. ¿Vale?
Lo uno, este está del revés y el de abajo está del derecho, los enfrento para que me queden los dos del derecho. Pues ya tengo 8. Voy a hacer el noveno y el décimo y nos vemos ya en el décimo para cerrar el circulito, para cerrar la cintura. 10, 8, 11, 12, la cantidad de círculos que veáis que cubre la parte más ancha de vuestra cadera. Pero teniendo en cuenta, tampoco lo tenéis que poner súper estirado, que sea una cosa cómoda, pero teniendo en cuenta que no queda totalmente relajado, que tiene que quedar un poquito estiradito. Entonces, no os paséis que se os vaya a quedar muy ancha, ni os quedéis corta. Para talla M, con este hilo 3,5 de aguja, con 10 círculos, 8 centímetros de ancho que tiene el círculo, tenemos suficiente. Yo creo que para una S, un círculo menos, para una L, un círculo más. Pienso. No sé, yo pienso porque le estamos quitando 8 centímetros, le estamos aumentando 8 centímetros y ya con eso hay de sobra para una talla más y para una talla menos. Bueno, voy a continuar haciendo los 2 círculos y nos vemos. Cuando tengamos completada nuestra tira, en mi caso con 10 círculos para la talla M, vamos a cerrarlo. Entonces ponemos del derecho, me traigo y me traigo el otro extremo del revés. Así me queda revés y revés. Y derecho dentro. Igual vamos a contar primero dónde tenemos que unir. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí sería el punto de unión. Y aquí tengo que hacer lo mismo. Entonces voy a contar, pero prefiero contarlo desde el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y este sería el otro punto de unión. Cojo la hebrita, hago un nudo de inicio y me dejo la argollita. Entro en ese punto, entro en la argollita y entro en el punto del otro círculo y vamos deslizando, deslizando y deslizando. Pues ya tengo uno, me voy al siguiente y así hasta completar 10. He cerrado con mis 10 puntos deslizados. Aquí hago una cadena, no cortamos la hebra. Giramos y volvemos del derecho nuestra cinturilla, nuestra falda. ¿Vale? La ponemos del derecho. Y vamos a empezar a hacer la primera fila. Lo que hagamos en esta parte de aquí arriba, lo repetiremos en la parte de abajo. Se compone de 3 vueltas. Esta primera vuelta vamos a hacer los 14 puntos, los 14 puntos, los 14 puntos, los 14 puntos que vamos teniendo en cada circulito. Entonces aquí mi primer punto no es donde me estoy quedando, que es el centro de la unión. Mi primer punto, como este está cogido de la unión, sería este. Me voy a deslizar hasta ahí para empezar a trabajar desde ahí. Subo con 3 cadenas y aquí ya vamos haciendo un punto en cada punto, que serían 14 por círculo. Vamos a tener 14 por 10 círculos, 140 puntos en total.
No los estoy contando, pero en teoría este sería ya el último. Lo ideal es ir contándolo. Yo los voy a ir contando a partir de ahora porque muchas veces podemos hacer de más o de menos. Mira, este sería ya el último porque este es que estoy ahí en duda si ese es el último o este. Entonces voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, pues me quedaba otro. Y 14. ¿Veis? Ya este, el siguiente, el 15, es el que está cogido. Pues tengo mis 14 puntos, me voy al siguiente círculo. Este de aquí está cogido, pues el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿veis? El 14, el 15 está cogido. Y 14. Vuelvo a coger hebra y vuelvo a buscar cuál es el primer punto. Este está cogido, este. Y nada, esta vuelta así de fácil. Todo punto alto, pero siempre teniendo mucho en cuenta que tenemos que tener 14 por círculo. Nos va a coincidir bien si hemos hecho a la hora de unir bien las cuentas, si hemos contado bien que hemos unido a partir del 15, nos van a quedar 14 aquí y nos van a quedar 14 aquí. Pero siempre mejor ir contando y así nos aseguramos de que lo estamos haciendo bien. ¿Veis? Pues la vuelta entera hasta llegar aquí y deslizarnos para cerrar la vuelta aquí en la tercera cadena. He completado la vuelta, así que cierro aquí la tercera cadena con punto deslizado. La primera vuelta de las 3 que tenemos que hacer. ¿Veis? Se quedan estos huequecitos que se ven en la imagen de la falda. Estamos saltándonos al siguiente círculo, pero sin cadenas ni nada, ¿eh? Se hacen los puntos seguidos. Es una vuelta entera en punto alto. Lo que pasa es que os he querido explicar que tenéis que iros de círculo en círculo trabajando los 14 de cada círculo. En la segunda vuelta es un punto sobre cada punto, en punto alto. Aquí no hay ya ni que contar ni nada. Hacemos 3 cadenas. Estamos encima de las 3 cadenas. Este punto ya lo hemos trabajado. Nos vamos al siguiente. Y vamos haciendo un punto alto en cada punto. Bien, trabajamos un punto alto en cada punto. He completado la vuelta. Cierro tercera cadena, punto deslizado. Tenemos 2 vueltas hechas aparte de los círculos. Voy a hacer la tercera, que es la última. En esta sí hay una modificación. Veréis, vamos a hacer, por explicaros antes de empezar, vamos a hacer unos puntos altos, medios y bajos, medios y altos. ¿Por qué? No queda mucha curva, pero se aprecia un poco, ¿veis? Un poquito de curvita. Entonces, porque quede un poco más recto el tejido. En la imagen de la que me estoy inspirando, yo no veo que hayan hecho lo que yo voy a hacer ahora, pero yo lo voy a hacer porque para mi gusto se queda más asentada la falda, queda más rectita y mejor. Mira, estoy en el primero de los 14 del primer círculo. Entonces, va a ir 4 y los otros 4 cuando lleguemos al final serán los que completemos. Quiere decir que ahora hacemos 4, pero luego serán 8.
Veréis. Las 3 cadenas son el primero. El segundo, 3 y 4. Me estoy acercando a la parte más alta que es la que vamos a empezar a cambiar la puntada. Vamos a hacer ahora en el siguiente 1 y 2 medios puntos. Tenemos que hacer centro, ¿no? Pues ahora hacemos 2 puntos bajos. Volvemos a hacer 2 medios puntos. Y los 4 puntos altos que me faltarían para terminar estos 14 de este círculo. 2, 3 y 4. Como empiezo otro círculo, serían otros 4. Por eso os digo que son 8 a partir de ahora. Serían 8 y en la parte alta hacemos 2, 2 y 2. Entonces, tengo 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vienen los 2 medios puntos. 1, 2, los 2 puntos bajos y los 2 medios puntos de nuevo. 1 y 2. Y de nuevo 8 hasta llegar a la mitad, digamos, casi del otro círculo. Pues de nuevo, son 4 aquí y 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Este cuarto, que equivale a este punto, es de este círculo. Ya este siguiente es del otro círculo. Y otros 4, entonces. Total, ahí van 8. 1, 2, 3, 4. 2 medios puntos, 1 y 2. 2 puntos bajos, 1 y 2 y 2 medios puntos. De nuevo, 8 son los 4 y los 4, 2 medios puntos, 2 puntos bajos, 2 medios puntos, 8 y así vamos repitiendo. Aún así, parece que queda un pelín aún con un poquito de curvatura, pero ya queda bastante más recto que si no lo hacemos así. Vale, voy a completar la vuelta. Aquí ya estoy llegando al final. Me faltan solo por hacer. Acabo de hacer los 2 medios puntos, los 2 puntos bajos, los 2 medios puntos. Me falta por hacer los últimos 4 puntos altos. Tres y 4. Aquí tengo los 4 con los que inicié. Hago en la tercera cadena un punto deslizado. Una cadena y como es mi última vuelta, corto la hebra. Esto mismo que acabo de hacer aquí, voy a girar y lo hago en la parte de abajo. Tendré que añadir hilo, entonces cojo, hago un nudo de inicio o añado el hilo directamente con un nudo ahí. Me voy al primer punto que tengo que ver cuál es. Este está cogido, pues sería este. Paso y paso, hago 1, 2 y 3. Y tengo ahí primer punto, pues hasta tener 14, repetimos otra vez lo mismo que he hecho en el otro lado. ¿Vale? Aquí repetimos esta primera vuelta
que eran 14, 14, 14, todo de punto alto, la siguiente vuelta un punto cada punto en punto alto y la siguiente donde hacemos en medio la diferencia de, en vez de trabajar puntos altos, trabajar medios puntos y puntos bajos, para que nos quede un poquito más recto. Entonces ya tendríamos que hacer 3 tiras como esa. Yo tengo aquí ya 2 hechas, 1 y 2, y además unidas. Entonces hace una entera, hace una segunda, y cuando ya lleguéis a la parte en la segunda donde tengáis que hacer la parte, ya tengáis una parte hecha y vayáis a hacer la otra, cuando lleguéis al final no cortéis el hilo, porque ya tendréis que unir a la que habéis hecho antes. Aprovecharemos ese hilo para no tener que hacer otro añadido y haremos la vuelta de unión. Como yo ya tengo estas dos unidas, voy a terminar de trabajar estas vueltas que me faltan aquí y os enseño cómo uniríamos. Una cosa que aún tengo duda es si lo voy a hacer con 3 tiras o con 4. En la imagen aparece con 3 tiras, pero como veis es mega mini corto, que para la playa, piscina está genial, pero no sé si le daría más uso haciéndola un poquito más larga. Entonces, dependiendo de cómo yo la vea con 3, o igual directamente la dejo con 3 para que veáis cómo queda con 3, y luego yo siempre estoy a tiempo de añadirle una tira más y dejármela más larguita para que sea más ponible. Pero lo podéis hacer a la largura que os guste, hasta los pies si queréis. Esta falda quedaría mona hasta más larga. Lo único que es que si la hacéis muy larga, sí es verdad que abajo habría que añadir algo de anchura para que dé un poco de vuelo. Pero en corta está súper bonita. Y de hecho, así mini para la playa es como está realmente bonita. Pero os comento que el darle más largo es porque no todo el mundo se lo pone tan corto y porque además creo que se le da más utilidad si se hace más larguita. Aún así, la haré de 3, como ya estoy terminando la de hecho, la haré de 3 para poderos hacer tutorial lo antes posible y haceros la foto y que veáis el resultado, pero que si luego me parece, igual le hago una tira más y me la hago yo para mí, ya para mi uso, de 4. Pues cuando tengamos las 3 tiras hechas exactamente iguales, las unimos entre sí. Voy a unir esta a las 2 que ya tengo arriba. Vamos a hacer esta unión para unir esta tercera. Mira, una vez que ya he terminado de hacer las 3, realmente no parece que vaya a quedar tan excesivamente corta, ¿eh? Así que igual le alargo un poco la puntada que lleva aquí debajito para hacerle un poco más de largo y ya es suficiente. Bueno, voy a retomar. Donde me he quedado, ahí ya no corto el hilo porque lo voy a aprovechar para unir. Y me sitúo. Mi primer punto de los 14, donde tengo las 3 cadenas. Me voy a la otra pieza. Este sería el primer punto, pero hacia acá. ¿Veis? Entonces, hacia acá sería el primer punto este, creo. Voy a asegurarme. Este es el primero. Este es el que está cogido en ese primero. Y este es el que está cogido en ese primero. ¿Veis? Este va hacia acá. Este sería el primero hacia allá. Pues ahí es donde voy a ir enganchando. Y vamos a hacer lo siguiente. Y esto se repite por toda la unión. Ahí hacemos. Yo he hecho ya una cadena. Hago otra para hacer una especie de medio punto alto. Y me voy a ese punto. Me meto. Lo voy a girar un poco así porque es más cómodo. Tengo que introducirme ahí. Lo que pasa es que me voy a dejar la hebra por debajo para poder hacer así un punto deslizado. Ese medio punto alto lo he unido ya arriba. Cojo hebra, me voy al segundo punto de la pieza de abajo. Hago un medio punto alto, me vuelvo al punto que corresponde aquí arribita, al siguiente punto y igual, hago un punto deslizado, vuelvo a coger hebra.
me voy al siguiente, hago de nuevo un medio punto alto, me voy al que corresponde arriba y hago un punto deslizado. Tengo 3 medios puntos altos que los he deslizado arriba para hacer la unión. Ahora hacemos una y 2 cadenas, contamos aquí abajito, este está cogido, 1, 2 y en el tercero deslizo, hago 2 cadenas, cuento arriba igual, 1, 2 y en el tercero deslizo, cuento 1, 2 cadenas y vuelvo a repetir estos 3 medios puntos altos. Pero tengo que volver a saltar 2, 1, 2, hago el medio punto alto, me voy arriba, 1, 2, me vuelvo a saltar esos 2, 1, 2 y ahí unimos con punto deslizado. Ya tengo un medio punto hecho, hago un segundo, me uno inmediatamente después, ya aquí no hay que saltar de nuevo. Y un tercero. Y en el que corresponde arriba. Voy a enseñaros cómo vamos, porque esto es lo que se va repitiendo. Esto es lo que vamos repitiendo, ¿vale? ¿Veis? Aquí saltamos 2, 2, 2, 2 y después va 1 con 1. Volvemos a repetir las 2 cadenas. Hago 1, 2 cadenas. 1, 2, en el tercero deslizo. 1, 2, subo. Cuento 1, 2, en el tercero deslizo. 1, 2 y ya vamos a hacer el medio punto alto. Cuento 1, 2, hago medio punto y cuento 1, 2 y hago medio punto. He hecho 1, hago el segundo y el tercero. Y nos va quedando así. Voy a hacer uno más con vosotras, pero esto es lo que se repite por toda la vuelta. Y nos vienen los puntos bien, perfectamente para completar, ¿eh? Si nos lo ponemos un poquito de ladito, nos va a costar un poco menos. Yo es que lo tengo así recto porque lo veáis mejor vosotras, pero me está costando un poco más. Bueno, pues ya hemos hecho los 3 medios puntos altos, ahora vienen las cadenas. 1, 2 cadenas. Aquí abajo, 1, 2, en el tercero me deslizo. 1, 2 cadenas de nuevo, cuento. 1, 2, en el tercero me deslizo. 1, 2 cadenas y ya el medio punto alto, cuento. 1, 2, hago aquí el primero, que lo tengo que enganchar volviéndome a saltar. 1, 2 y ya no salto más. Ya hago los otros 2 medios puntos altos que me faltan por hacer, uniendo en el punto de arriba. Ahora, de nuevo, haríamos 3 cadenas,
saltamos 2 puntos, enganchamos 2 cadenas, saltamos 2 puntos, enganchamos 2 cadenas y los 3 medios puntos altos. De esta forma vamos a ir uniendo todo. Ya que tengamos las 3 piezas, las 3 tiras unidas, voy a hacer la parte de la cinturilla. Le podéis meter elástico o no. Yo he pensado al final que no le voy a meter elástico. Voy a hacer unas disminuciones cada 5 puntos y luego, como llevamos un cordoncito, con eso no lo podemos adaptar. He hecho un nudo de inicio y me voy a añadir en un ladito donde tenga aquí, por ejemplo, que tengo la pieza ya con hilo. Un segundo que me ponga la falda de manera que no me pese. La voy a echar para allá. Estamos en la cintura. Me voy aquí a este primer punto. Y añadimos el hilo. Hago una cadena. Voy a hacer una primera vuelta en punto bajo para hacer la disminución. Mira, aquí voy a aprovechar también para esconder la hebra. Las hebras que tengo. Entonces hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el quinto es donde hacemos la disminución. Cogemos el punto y sacamos la hebra. El siguiente igual, sacamos la hebra y con las 3 hebras cerramos. Pues en el quinto cada 5, ¿vale? Hacemos 4 y en el quinto hacemos la disminución. Hago 1, 2, 3, 4 y repito, saco de uno, saco de otro y cierro. Uno, 2, 3, 4. En el quinto, saco. En el sexto, saco y cierro. La vuelta entera así para que se nos quede un poquito más adaptada a la cintura. El largo de la falda, una vez que tengo las 3 piezas unidas, ha quedado bien el largo. Lo voy a dejar así. Y cierro mi vuelta aquí en este primer punto que hice con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer la vuelta de la cintura que va con ondita. Vamos a subir con 3 cadenas un primer punto alto. En ese mismo punto hago otro punto alto, un medio punto en el mismo punto y un punto bajo en el mismo punto. Estos 4 puntos van en el mismo punto. Me salto el siguiente, en el siguiente me deslizo, cojo hebra, me salto el siguiente y en el siguiente repito esto. 1 y 2 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo. Todo en el mismo punto. Me salto uno, en el siguiente me deslizo. Cojo hebra, me salto uno, en el siguiente repito. 1 y 2 puntos altos, un medio punto, un punto bajo. Me salto uno, en el siguiente deslizo. Me salto uno, en el siguiente repito. 2 puntos altos, un medio punto, un punto bajo. Se nos van quedando estas onditas. Salto uno, me deslizo, salto otro y repito. En ese punto hago 1 y 2 puntos altos en el mismo punto, un medio punto en el mismo punto y un punto bajo. Todo en el mismo punto. Salto 1, me deslizo, cojo hebra, salto 1 y repito.
2 puntos altos, ¿vale? Así vamos a hacer toda la vuelta para que nos quede esta ondita. Cuando hayamos completado, hacemos una tira de cadenetas, de cadena. Yo he hecho 210 cadenas. Y la voy metiendo, 3 puntos, lo saco, 3 puntos, cada 3 puntos, entro y salgo. Hasta llegar de nuevo al centro, y con esto es con lo que nos vamos a adaptar en la cinturilla, la falda. ¿Vale? Ya tendríamos la cintura terminada. Y vamos a hacer la parte de abajo. Para la parte de abajo vamos a hacer 2 vueltas y vamos a empezar con la primera de esta manera. Voy a ver mi primer punto, está aquí, donde tengo las 3 cadenas que corté. Ahí voy a empezar. Añado el hilo. Subo con 3 cadenas y voy a trabajar los 9 primeros puntos. Entonces tengo ya uno hecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cojo hebra, cuento 1, 2 y en el tercero hago un punto alto, 2 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. He hecho una V. Cojo hebra, 1, 2 y en el tercero repito los 9 puntos altos. Cinco, 6, 7, 8, 9 y voy a repetir de nuevo otra V ahí. Salto 2 puntos, en el tercero hago un punto alto, 2 cadenas y en el mismo sitio un punto alto. Y la vuelta entera la haríamos así. Ahora me salto 2 puntos, en el tercero empiezo a trabajar los 9 siguientes. Esta sería la vuelta. Aquí he completado ya la vuelta, me vuelven a quedar mis 2 puntos y cierro en la tercera cadena. Está calculado, pues son 9 y los 5 que nos dejamos aquí, 2 más el que utilizamos, más otros 2, ya tenemos los 14. Así que nos cuadra bien. La segunda vuelta. Me voy a deslizar. Mira, este punto y el siguiente no los vamos a utilizar. Vamos a empezar a trabajar en el siguiente, en el tercero. Subo una cadena y hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Me vuelven a quedar aquí 2 que me sobran, que no voy a trabajar, y me voy directamente dentro de la V. Voy a hacer 10 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelvo a dejar 1 y 2
y trabajar 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a dejar 2 y dentro de la V trabajar 10 puntos altos. Esta vuelta entera así, ¿vale? Es muy facilita. No es el mismo acabado que veis en la imagen que estamos imitando, pero a mí me gusta más terminarlo así, ¿vale? Si lo queréis hacer como en la imagen, pues es súper fácil porque simplemente no han hecho un abanico, lo que han hecho es en la vuelta de puntos altos ahí han saltado los puntos con cadenas y ya está, y han dejado el hueco, el espacio para que te entre el abanico, pero a mí me gusta más así. Cerramos aquí en este primer punto bajo que hicimos al inicio de la vuelta. Y vamos a hacer lo que sería la última vuelta ya, perdón, que antes os dije que nos quedaban 2 vueltas, hemos hecho esta de la V y la que acabamos de hacer ahora y nos queda una tercera. Me confundí, nos queda una más. Ya sería la última. Mira, vamos a desplazarnos hasta el centro. Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 con el que tengo aquí. Pues me deslizo hacia el centro, o sea, hacia el tercero contando desde aquí. Nos quedan 2 antes del abanico. Vamos a trabajarlos en punto alto. 1 y 2. Trabajamos los 10 que tenemos en el abanico. Y 10, con lo que tendríamos 12. Y hacemos 2 más aquí abajo. 13 y 14. Hemos ampliado el abanico de 10 a 14. Volvemos a estar en el centro, ¿veis? Y me quedan 2 justo para hacer el otro abanico. Me queda uno aquí de sobra. Ahí deslizo. Y ya empiezo en estos 2 para añadirle al otro abanico estos 2 por un lado, más los 2 por el otro y los 10 que vamos a tejer aquí del abanico para tener un total de 14 puntos altos. Vuelvo a tener mis 10 hechos, hago aquí los 2 del otro lado y en el siguiente solo deslizo. Me quedan 2 justo antes del abanico, los trabajo más los del abanico más 2. Me deslizo en el siguiente y así la vuelta entera. Nos queda esta ondita súper mona. Algo que tiene de diferencia esta con la imagen, esta falda con la imagen, el acabado. El acabado es similar, pero para mi gusto está mejor con la V que dejando el hueco nada más. Y otra cosa, estas 3 vueltas que acabo de hacer, la V, el abanico de 10, el abanico de 14, estas 3 vueltas las lleva la falda aquí abajo. Esto, digamos que aquí hay 1, 2, 3 vueltas de punto alto, igual que en el resto de las tiras, pero en esta última tira, en la parte de abajo, haríamos una nada más y ya directamente estas 3 vueltas. Yo, como he hecho las tiras iguales todas, no he tenido en cuenta eso, sobre todo por darle un poco de largo, porque no me fiaba, pensaba que me iba a quedar más corta la falda de lo que en realidad luego me ha quedado. Me ha quedado un 45 centímetros que está perfecto el largo. No descarto, para la foto ya lo he hecho así, ¿vale? Porque lo he acabado, me he hecho la foto y por mostraros cómo se hacía y cómo quedaba, pero no descarto que yo ahora deshaga y me meta aquí abajo y quite deshaga estas 2 vueltas de aquí, en vez de 3 deje una y ya añada las 3 para que me quede la ondita más pegadita a los circulitos y sea más parecida a la de la imagen. Si la queréis más larguita, pues mira, esta es la opción.
dejarle todas las vueltas. ¿Vale? Pues así hacemos toda la vuelta y tendríamos lista la falda, como os digo, de 45 centímetros de largo. Ha quedado muy bonita. La voy a poner del derecho para que la veáis mejor. Ha quedado muy bonita. Mira, aquí es donde la zona donde hemos hecho la última vuelta, para que veáis cómo queda la onda. Súper mona. Ya habéis visto en la foto que queda muy mona. Pero ya os digo, no voy a volver a hacer fotos otra vez con lo que voy a modificar, pero lo que voy a hacer es quitar esta y esta vuelta y subir. Por eso no termino la vuelta, porque quiero deshacer ahora y subirme aquí arriba, que me quede el volantito más pegadito. Pero ya sabéis cómo se hace. La podéis hacer así de larga o subirla como yo voy a hacer ahora. Y ya estaría lista nuestra faldita, que me parece súper mona. Espero que te esté gustando y que te animes a hacerla. Y bueno, despedirme de vosotras pidiendo como siempre que me dejéis un like y os suscribáis si aún no lo has hecho, que me ayudáis si lo hacéis. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos muy prontito.